Muy buenos días. Le doy la bienvenida a aquellos que vienen regularmente a nuestra iglesia los domingos y a aquellos que hoy día tal vez están de visita, que nos están acompañando también. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Sabes, cada vez que tengo el privilegio, el Señor me da el privilegio de poder traer el mensaje, el Señor pone siempre una carga en mi corazón y dice: Eric, recuérdale a la iglesia, recuérdale a aquellos que están presentes que tienen que traer expectativas. Tienen que traer expectativas porque yo me voy a revelar y no vas a ser tú, voy a ser yo, dice el Señor. Entonces, si usted viene con expectativa, yo sé que se va a ir con respuestas. Si tú vienes con un corazón dispuesto, que si tú vienes con ganas de escuchar la voz de Dios, el Señor va a hablar a tu vida. Y eso no tenga la menor duda. Porque si lo haces con fe, el Señor está ahí. Dice el Señor que no se niega al corazón que le busca. Dice que el que tiene fe, que lo busque con un corazón tan grande que Él lo va a galardonear. Porque el Señor le agrada esa fe, le agrada a aquellos que le buscan. Así que, bueno, es lo primero que puedo decirles, mis queridos hermanos y aquellos que están también ahí en online, que hoy día la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de Lucas. Así que si tienen sus Biblias, y encendemos ya los motores aquí también. Lucas capítulo 7. A mí me gusta el libro de Lucas, me gusta el Evangelio de Lucas porque Lucas, además de ser un gran médico, es un investigador. Lucas, cuando escribió este Evangelio, en realidad estaba escribiendo un tratado. Y entonces se fijaba en cada detalle. Y en la riqueza de la palabra de Dios hay muchos detalles. Y en el primer versículo dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de Capernaum. Capernaum es una ciudad que se encuentra en Galilea, en la orilla del lago, ¿cierto? Y es una ciudad muy importante, de mucho flujo, mucho tránsito, mucho comercio, mucha gente vive ahí. Es un lugar estratégico para el Imperio Romano y tienen ahí personas importantes cuidando ese lugar, pero también es importante en lo espiritual. Porque saben que de ese lugar Jesús escogió muchos de sus discípulos. Y probablemente la primera parte de todo el ministerio de Jesús y todos los milagros de Jesús y la obra que él hizo en esta tierra la hizo primero allí en Galilea. Galilea era su tierra. Y entonces en el versículo 1 dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús venía ya de dar el sermón del monte, de la bienaventuranza. Y ya está entrando en Capernaum, en la ciudad. Dice en el versículo 2, había allí un centurión, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y yo estoy seguro que esta situación podría representarnos a algunos de nosotros. Siempre tenemos un siervo, alguien querido. A lo mejor puede ser un familiar, a lo mejor puede ser un amigo. Hoy día en la mañana ya estábamos intercediendo por León. Siempre hay alguien cerca que necesita sanidad. Necesita ayuda, necesita a Jesús. Y en este caso la persona que estaba intercediendo por este siervo era el centurión. Y yo me pregunto: Señor, ¿por qué escoges un centurión? Un centurión, o sea, estamos hablando de un nivel de rango en el Imperio Romano, de los soldados romanos, que tenían, siempre lo digo, subjugado al pueblo judío. Un centurión no es alguien querido para el pueblo judío, no es alguien querido para la nación judía. Un centurión es la columna vertebral de todo lo que es el ejército romano en esa época. Dicen que la columna vertebral de todo el poderío de los romanos estaba estructurado sobre ese mando medio, el centurión. Las centurias tenían entre 60 y 100 soldados. Y luego varias centurias conformaban una legión de 6.000 soldados. Y así es como el Imperio Romano conquistó. Con lo cual un centurión es una persona no muy querida. Pero este centurión en particular, este líder, y aquí viene la conexión con el mensajito que ustedes a lo mejor vieron en las redes sociales, jefe o líder, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, este centurión era un jefe de muchos, tenía poder, tenía influencia, tenía riqueza, tenía la capacidad de hacer cosas, de producir cambios, de movilizar, pero también, y aquí vamos a ver que Jesús a este líder, porque ya no lo voy a llamar jefe, lo voy a llamar líder. Jesús a este líder lo lavó.
Jesús a este centurión lo exaltó. Y ustedes lo van a ver en el último versículo que vamos a leer hoy día. Jesús miró con ojos a este centurión de una manera muy especial. Y es por eso que yo sé que hoy día hay una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Porque este centurión nos va a enseñar cosas que nosotros deberíamos saber. Así que vamos al versículo 3 y con esto parte. Versículo 3 dice: como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a sus dirigentes, al dirigente de los judíos, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Y el primer gran mensaje que le doy esta mañana, hermanos, y visita, es que el mensaje de Jesús es para todos. El mensaje de Jesús es para todos. El mensaje de Jesús es siempre oportuno. Yo no sé si te ha pasado en tu vida cotidiana que dice, uy, a esta persona le voy a hablar de Jesús. Ah, no es el buen momento para hablarle de Jesús. No, tal vez no sea el buen momento. Hermano, el mensaje de Jesús siempre es oportuno. No, es que esta persona es muy importante. Mejor no le hablo de Jesús porque es más importante que yo, no lo conozco, no sé quién es. Ah, no es para todos. El mensaje de Jesús es para todos. El mensaje de Jesús es para todos y el mensaje de Jesús es siempre oportuno. Porque cuando este centurión oyó hablar de Jesús, cosas pasaron. Cuando este centurión oyó hablar de Jesús, él pensó, mi siervo, que se está muriendo y que yo amo tanto. Aquí está la respuesta. Fíjense, este hombre no pensó en sí mismo, pensó en su esclavo. Pensó en su esclavo, pero pudo pensar en Jesús porque primero oyó hablar de Jesús. El alcance del mensaje de Jesús tiene un alcance insospechable. Yo me pregunto cómo este centurión escuchó hablar de Jesús. Yo sé que ya estamos en un momento del ministerio de Jesús en que él ya es popular. Mucha gente le sigue, la multitud le siguen, ya tenía sus discípulos con él y de seguro que llegaron rumores, llegaron palabras de Jesús. Pero lo interesante es que este centurión escuchó hablar del poder de Jesús, del poder sanador de Jesús. Escuchó de una careta de Jesús, de un aspecto de Jesús que es poco probable que se lo haya dicho a alguien que no creía en Jesús o que no haya visto las obras de Jesús. Por lo tanto, él fue expuesto a un testigo fiel que fue capaz de hablarle de Jesús. Y miren cómo piensan los extranjeros, muy respetuoso de las leyes judías, pero sigue siendo un extranjero este romano. Dice que este hombre mandó a unos dirigentes judíos. Y yo me pregunto, qué inocente este centurión, ¿no? ¿Cómo manda a los líderes judíos a Jesús? Pero es que todos sabemos que los líderes judíos eran enemigos de Jesús. Todos sabemos que si había una piedra en el zapato en el ministerio de Jesús, eran los líderes judíos, los religiosos. Porque las primeras personas con las que se enfrentaba Jesús era con los religiosos de corazón, aquellos que querían hacer cumplir su ley, verse bien, que todos los tuvieran en alta estima, que se viera todo bonito, sus vidas maravillosas, fueran alabados por la gente. Pero el centurión fue y mandó a los líderes judíos, porque el centurión sabía, dijo, mira, si este hombre Jesús es judío, seguramente él no va a querer hablar con un romano. Voy a mandar uno de los suyos. ¿Cierto? Entonces este centurión tenía algo más, como diría Gary Medel, tenía chispeza. Este centurión tenía chispeza porque sabía que si mandaba a los líderes judíos, bueno, por lo menos lo iban a escuchar, Tú que ya eres seguidor de Jesús, recuerda que eres enviado de parte de quien conoce sus tierras, el Dios de la cosecha. ¿Y saben ustedes que Capernaum fue un lugar profetizado? Capernaum lo profetizó Isaías, profetizó cosas de Capernaum. Fíjense lo que dice ahí en Isaías, capítulo 9, versículo 2. Esto lo profetiza Isaías en el capítulo 9, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Ese es un lugar que estaba en tinieblas. Jesús estaba en las tinieblas, en medio de gente que estaba en tinieblas.
pero Jesús es nuestra luz. Pidámosle a Dios que nos dé visión espiritual. Pidámosle al Señor que nos muestre que estamos en un lugar de sombra de muerte. Jesús estaba en un lugar de sombra de muerte, los discípulos estaban en un lugar de sombra de muerte, pero la luz resplandeció sobre ellos. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu luz? ¿Cuál es la luz que tú vas a hacer resplandecer en tu medio? Jesús resplandece cuando le aceptamos y cuando le proclamamos. Trae esperanza a todo el que quiera oír. Le trajo esperanza al centurión. De seguro ese siervo que estaba enfermo a punto de morir, también de haber tenido esperanza. Yo creo que el centurión le debe haber dicho, voy a tratar. Yo me imagino que haber pasado en esa casa, haber pensado, mira, vamos a tratar de ver si con los líderes judíos podemos llegar a Jesús que está por estos lados. Parece que hemos escuchado que está por aquí y vamos a ir y vamos a intentarlo. Por lo tanto, había esperanza en ese hogar. ¿Cómo llegó un centurión a saber y querer buscar a Jesús? En Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Yo lo que me pregunto, ¿eres tú un líder? ¿Puedes encabezar o dirigir un movimiento? ¿Hacia los pies de Jesús? Tal vez un grupo pequeño. ¿Puede dirigir un grupo pequeño a los pies de Jesús? Tal vez una persona. ¿Puedes dirigir una persona a los pies de Jesús? ¿Y si esa persona es tu familiar? ¿Y si esa persona es tu amigo? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Puedes ser un líder y conducir una persona a los pies de Jesús? Porque el mensaje de Jesús es para todos y es siempre oportuno. ¿Amén? Amén. Sigamos con este relato. Esta segunda parte tiene que ver con lo que viene ahora. En el versículo 4, fíjense lo que dice. Cuando llegaron ante Jesús, porque finalmente Jesús fue, ¿cierto? El centurión lo mandó a llamar y Jesús fue. Cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Y la pregunta que me hago, ¿crees que los religiosos estaban en posición de pedirle algo a Jesús? ¿Crees que alguien de nosotros merece algo de Jesús? Veamos lo que dice Romanos 3, 23 y 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Jesús es amor. Aprendamos de su carácter. Él es misericordia. Jesús es mansedumbre. ¿Y saben lo que es mansedumbre? Ustedes han escuchado, venid a mí los que estén trabajados y cansados, ¿cierto? Que yo voy a llevar sus cargas. Yo soy manso. Toma mi yugo, yo soy manso. Y yo me pregunto, ¿qué significa ser manso? ¿Qué es esto que Jesús es manso? Es dócil. Jesús es dócil. Jesús es suave cuando muestra su carácter. Se manifiesta en su trato. Qué interesante que estos judíos venían a Jesús a pedirle, a insistirle, pero Jesús es manso. Jesús mira primero la necesidad. Jesús no es como nosotros, hermanos. Jesús no se deja llevar por la humanidad, por la situación, el tema chico. Jesús se fija en lo importante. Jesús se concentra su atención en un corazón necesitado. Por sobre nuestras falencias humanas, incluso nuestra arrogancia, incluso nuestro orgullo. Sin importar tu condición, Jesús está a tu lado. Si Jesús ve un corazón necesitado, Él va a ir para allá. Si Jesús ve un corazón dolido, Él va a ir para allá. Dice en el versículo 6, así que fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Interesante que los líderes judíos
miraban al centurión, él se merece que tú vayas a sanar. Y el centurión se adelanta cuando ya ve venir a Jesús, se adelanta y manda amigos. Y le dice todo lo contrario, le dice, no merezco que entres bajo mi techo. El segundo punto importante aquí, hermanos, es que el mensaje de Jesús se recibe con humildad. El mensaje de Jesús se recibe con humildad. El corazón que recibe el mensaje de Jesús en esta mañana, en este lugar, tiene que recibirlo con humildad, reconociéndose no merecedor, pero que quiere, que necesita de Jesús, necesita recibirlo en su corazón, necesita recibirlo en su vida. Así que Jesús fue con ellos. El centurión manda una segunda comitiva. Ya me había mandado a los judíos y ahora que Jesús se está acercando, manda una segunda comitiva. Manda a sus amigos. Mira, ya no eran los judíos, ya manda a sus amigos, a sus cercanos. Cuando Jesús se acerca más y más a nuestras vidas, empezamos a identificar y a conocer de primera fuente su verdadera grandeza. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué el romano mandó más gente a hablar con Jesús? Porque cuando Jesús empieza a acercarse a tu vida y tú empiezas a tener una relación con Él, una relación personal con Él, ya empiezas a entender quién es Jesús. Empiezas a ver su grandeza. Empiezas a ver quién es Él. Esto nos lleva a humillarnos. No es Él quien nos humilla, sino que reconocemos su altura como Dios y también reconocemos nuestra fragilidad. Cuando Jesús se acerca a nosotros nos damos cuenta que en realidad somos chiquitos, somos frágiles, somos vulnerables. Y Jesús es grande en misericordia, es grande en amor, es toda altura, es manso, es misericordioso. Empezamos a conocer quién es Jesús. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 57, 15. Fíjense lo que dice Isaías nuevamente. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también, y fíjense ahora, pero también en el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios. Un Dios alto y sublime, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Quién tiene alguna duda de que Dios es excelso, está por sobre todas las cosas? Es todopoderoso, es todo poder, omnisciente, omnipotente, cuántas cualidades eternas e infinitas. Pero dice, pero también, mientras Él es todo eso, también está en el corazón, está cerca del corazón humilde, contrito. ¿Para qué? Para reanimar el espíritu de los humildes. Y eso lo entendió bien el centurión. Podemos aprender del centurión. Y para ir finalizando en la tercera parte de este mensaje, en el versículo 8 de Lucas 7 dice, yo mismo, y sigue el centurión, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va. Le digo a otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que le seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y esto es lo que me llevó a profundizar en este pasaje. Nuestro Señor encontró en él una fe tan grande que no había en todo Israel. No había ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y en Israel estaba nuestro padre de la fe Abraham. En Israel han pasado profetas. En Israel no he encontrado una fe tan grande. Un extranjero dando la lección de fe a toda la nación de Israel. Y yo me pregunto, ¿qué hace tan grande la fe de este centurión? ¿Qué es lo que es tan grande? ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿Vio un corazón misericordioso que pide por su siervo? ¿Eso es lo que vio Jesús? ¿Vio que le puso tantas ganas en ir a buscarlo y traerlo que el esfuerzo de este hombre le hace ver una fe grande? Yo le digo que no. No es eso lo que vio Jesús. ¿Y qué vio entonces Jesús?
Vio dos cosas que hay que destacar. La primera, este centurión reconoció la fuente de poder. Reconoció lo que nadie más había reconocido. Él entendía muy bien el concepto de autoridad. Él entendía muy bien el concepto de cadena de mandos, de obedecer y dar órdenes. Pero en este caso, sobre las enfermedades y la muerte. La autoridad que reconoció en Jesús es una autoridad de Dios, de parte de Dios. Vio en Jesús autoridad de parte del Padre. Reconoció la autoridad de Jesús, reconoció su deidad y reconoció que ha sido enviado por el Padre. Fíjense lo que dice Juan 1:11. Juan 1:11. Dice, vamos a leerlo como lo tienen ahí. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Él era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Israel no lo recibió, la nación judía no lo recibió. Pero este centurión lo vio y supo que era la autoridad que venía del Padre. Supo que Jesús era Dios. Supo que Jesús era el enviado de Dios. Supo que era el Hijo de Dios. Lo que toda una nación no pudo ver. Y eso a Jesús lo asombró. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dice la gente que soy? ¿Le preocupaba a Jesús lo que dijera la gente de él? No. A Jesús le preocupaba y quería que se cumpliera su propósito, de que todos supieran que él había sido enviado del Padre Todopoderoso, que Dios Padre quería reconciliarse con sus hijos, quería reconciliarse con las personas. Jesús quería que el mensaje del Padre de amor y de gracia llegara a la tierra a través suyo. Jesús quería lo que quería el Padre y el Padre lo que quería era tomar los suyos. ¿Qué otra cosa vio Jesús en el centurión? Lo que pasa es que este centurión no se quedó con esa fe intelectual. Porque yo sé que lo que le estoy diciendo probablemente a muchos de ustedes se lo saben. Es más, probablemente mientras se lo digo, se le ocurren los versículos en la Biblia donde aparece esto escrito. Porque conocemos la palabra de Dios, muchos de nosotros conocemos la Escritura, conocemos los versículos. Pero fíjense lo que hizo el centurión. El centurión fue un paso más allá. Y ese es el paso de fe. El paso de fe no es creer que Jesús es quien es. El paso de fe es creer y actuar en consecuencia. Ese es el paso de fe. El paso de fe está en la acción, no está en el creer, no está en el entender, no está en el conocer, está en el actuar según lo que creo y conozco de Dios. Así también dice en Santiago 2, 17 y 19. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Muerta, una fe muerta. Si no hay obra, una fe muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué duro. Qué duro, pero qué real. La autoridad del mensaje es la esencia misma de Dios. El mensaje que damos no es el mensaje. El mensaje es la esencia de Dios. Lo que predicamos no es una predicación, es Dios. Es la esencia de Dios. Cuando hablamos a otro de Jesús, es Jesús ahí. No es un mensaje, es Dios presente. Y por eso que el poder de Dios puede transformar vidas. Por eso que el Evangelio tiene poder. Porque el Evangelio es Cristo. El camino es Cristo. La verdad es Cristo. Jesús es el centro. ¿Me dicen amén? Aquellos que crean pueden aplaudir al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y termino preguntando. Y si quiere ahí Katy nos empieza a acompañar ya con él. O Dadán, no sé, ahí ustedes vean. O Nico, ¿no? ¿Sí? O Mati. Y termino preguntando, ¿en qué consiste tu fe? Yo escucho mucha gente y de seguro ustedes también. No, yo tengo fe, yo soy una persona de fe. Tú le vas a hablar de Dios a alguien y dice, no, yo tengo fe, yo soy una persona de fe. Tú le dices, ¿cómo es tu fe? No, las cosas que
Y a veces se mezcla con un sentido de positivismo, de voluntarismo, de buena vibra, de las cosas buenas que voy pensando, las cosas buenas que me van pasando. Y todo tipo de filosofía e ideologías. Pero la fe de la que habla la Biblia es otra fe. La fe, la que me da la confianza y la convicción, la fe, la confianza, la convicción de lo que no veo, de Cristo. Esa es la fe. La fe es la confianza y la convicción de quién es Jesús y quién soy yo en Cristo. Esa es mi fe. Y esa convicción de lo que creo y lo que entiendo de Jesús en mi vida es lo que me da esperanza. Y por eso que la fe da esperanza. Porque ya sé cuál es mi destino. La esperanza es el destino. La fe es saber quién es Jesús. La fe es saber quién es Jesús y creerle. Y creerle. En Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe en Jesucristo es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y termina el versículo 10 de Lucas 7 diciendo, al regresar a casa, ¿adivinen qué? Al regresar a casa lo encontraron sano al siervo. Porque la fe del centurión no estaba en que el siervo iba a estar sanado. Él no creía en las cosas. Él no creía en los resultados de las cosas. Él creía en la fuente de poder. Él creía en que Jesús es quien dice ser. Él creía que Jesús era el enviado de Dios. Él sabía que Jesús era Dios. Y esa era su fe, no la sanidad. No, es que yo le pido al Señor y no me responde. Es que yo le pido a Dios que me arregle mi problema económico y no me responde. Es que yo le pido a Dios que me sane esta enfermedad y no me la sana. ¿Dónde está puesta tu fe, hermano? ¿En la sanidad? ¿En que se resuelvan tus problemas económicos? Esa es tu fe. ¿En que se sane tal o cual persona o que consiga tal o cual cosas? Tengamos la fe del centurión, la fe que alabó Jesús, la que no encontró en todo Israel, la fe en el Hijo del Hombre, la fe en Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el enviado del Padre, Él es Dios. Amén. Ahora sí se pueden poner de pie. Sí se pueden poner de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Yo sé que el Señor, cuando habla a nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios habla a tu corazón, dice la Biblia que la palabra de Dios, la palabra, la Escritura, es inspirada por Dios. Lo que hemos visto esta mañana es inspirado por Dios. Y es útil para enseñar. Útil para enseñar, útil para redarguir. El Señor te da argumento para combatir las falsas doctrinas, para que puedas redarguir. El Señor te da inspiración, te da corrección. La palabra de Dios es útil para corregir, cambiar tu camino, darle una vuelta a lo que estás haciendo, corrige, enmienda, vuelve a enrumbar tu camino. La palabra de Dios es útil para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para entrenar nuestro corazón, instruirnos en la justicia de Dios, entrenar nuestro carácter, entrenar nuestra vida. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por su Espíritu, que es su palabra. Gracias a Jesús, que nos dejó a su Espíritu Santo para enseñarnos todas estas cosas. Gracias a Jesús, que nos dejó a su Espíritu Santo para enseñarnos todas estas cosas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos traes palabra de vida. Tú nos traes verdad. Tú liberas nuestros corazones. Tú nos enseñas. Tú quieres que seamos personas con el carácter de Jesús. Y lo vamos a hacer si creemos en ti. Si ponemos nuestra fe en ti, vamos a crecer como persona. Vamos a crecer como cristiano. Y tal vez, si alguien aquí tal vez no ha conocido aún a Jesús y escucha estas palabras y dice, mira, interesante, pero como decía el título de esta predicación, ¿qué tiene que ver conmigo? Y yo te digo que tiene todo que ver contigo, porque Jesús te llama. Jesús quiere tocar tu corazón. Jesús quiere alcanzarte. Jesús te conoce por tu nombre. Ahí donde tú estás, Jesús conoce tu realidad. Jesús conoce tu corazón como conoció el corazón del centurión, como conoció el corazón del siervo que estaba a punto de morir. Jesús, tú conoces tu corazón aquí y ahora.
Porque la palabra de Dios siempre es oportuna. Porque la palabra de Dios es para todos. Porque la palabra de Dios viene con la autoridad del Padre. Porque la palabra de Dios nos da libertad y nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén.